este segundo capítulo de la segunda temporada de Punto de Encuentro. 100% periodismo, estamos acá cada miércoles con mi compañera y colega Mirna Schindler para analizar las noticias que mueven la economía, que mueven la política, lo social y que mueven al país. Mirna, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Sergio? Un gusto de estar en este segundo capítulo contigo, en este programa que, como dices tú, pretende hacer periodismo a fondo para tocar además los últimos temas de la semana. Por supuesto, lo que marca la jornada y las últimas jornadas son las cifras preocupantes en materia de pandemia. Recordemos que mañana el país entra, 42 comunas de todos entran en cuarentena. Recordemos que este fin de semana, aquellas comunas que estén en cuarentena, los comercios esenciales, es decir, supermercados, ferias libres, negocios de barrio, no van a poder abrir en una medida que fue bastante polémica. Ya vamos a estar conversando más de aquello. En un contexto internacional donde, por ejemplo, Angela Merkel ha tenido que retroceder también respecto de medidas restrictivas que había tomado para enfrentar la pandemia para la Semana Santa. Ella ha dicho, cometió un error, ha dicho que es tan difícil todo lo que está viviendo, también un país que está fuertemente afectado, pero también viendo la parte positiva, ya logramos superar los 5 millones de inoculados antes de que termine el 31 de marzo, que era la fecha que se había puesto el gobierno. Así que en este panorama es que comenzamos nuestro programa de hoy, Sergio. La pandemia sin duda que nos sigue azotando, Mirna. Por eso el gobierno también ha lanzado un segundo paquete de ayuda. Recordemos que ya el año pasado había llegado a un acuerdo, ¿no?, transversal de 12.000 millones de dólares para ir en ayuda de las familias que han sido más golpeadas. Ahora lanzó otro, ¿no?, de 6.000 millones de dólares, y por eso hemos convocado a dos personas, Mirna, importantes, que nos ayuden a aterrizar este paquete económico que ha lanzado el gobierno hace poquito en cadena nacional. Tenemos junto a nosotros a Lisette Enríquez, Mirna. Ella es ingeniera civil industrial de la Universidad de Chile y miembro de la Comisión Económica del Partido Socialista. ¿Cómo estás, Lisette? Bienvenida. Hola. A Punto de Encuentro. Hola, ¿qué tal? Mucho gusto estar con ustedes. Un gusto también. Muchas gracias por aceptar la invitación. Sí. Y también está Guillermo Larraín, ex superintendente de Valores y Seguros, Banco Estado. También estuvo Guillermo Larraín, ¿no?, académico de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile y candidato a la Convención Constitucional por el Distrito 12. ¿Cómo está, Guillermo? Bienvenido a Punto de Encuentro. Hola, Sergio. Hola, Mirna. Un gusto estar acá. Hola, Lisette. Qué gusto estar nuevamente en el programa con ustedes. Sí, de todas maneras, vamos a partir inmediato porque sabemos además que Guillermo se tiene que ir. Si me permites, Lisette, voy a partir por Guillermo porque está con algunas tareas ahí producto de su candidatura, que lo decimos abiertamente. Él es candidato, como decías tú, Sergio, por el Distrito 12, candidato a constituyente. Guillermo, yo quiero saber primero que nada qué te parecen las medidas propuestas por el gobierno en este paquete, ¿no es cierto?, que partió con este IFE, que siguió con el bono, el préstamo COVID, ahora el bono clase media, con varias bajadas que tienen que ver con si estuviste en comunas en cuarentenadas durante un tiempo, si esto ha sido más bien transicional, hablemoslo en un sentido, ¿no? Y por lo tanto ahí, dependiendo de cada situación en particular, se pueden ir accediendo a estas ayudas. ¿Tu opinión al respecto? ¿Cómo lo ves? Mira, yo creo que se insiste en una cosa que es bien rara, porque cuando uno mira el monto global de gasto que ha usado el gobierno, objetivamente no es un monto bajo, incluyendo todas las ayudas del año pasado y por las más o menos correcciones que uno puede hacer. A mí no me parece que sean montos bajos, pero están muy mal estructurados. Están muy mal estructurados porque lo que no logran hacer es dar tranquilidad a la gente. Al final del día gastan la plata porque no sé, la pandemia es la pandemia. La imposibilidad de trabajar es una imposibilidad de trabajar, la necesidad de consumir es una necesidad de consumir. Entonces están terminando por gastar al final del día mucha plata, pero sin embargo, como está mal estructurado, no logran calmar la ansiedad de la población respecto de si van a tener o no recursos. Eso en términos técnicos se llama focalización. Lo que ha tratado de hacer el gobierno es insistir en una política muy antigua de la política social chilena, que es focalizar el gasto público en aquellos que más lo necesitan. Y eso yo lo puedo entender en una condición normal de régimen, pero en una situación anormal como la actual, es una cantidad enorme de gente que me dice ahora caminando por el distrito que porque tiene una casa, porque está afiliado a una ISAPRE,
pero sin embargo se quedó desempleada o el salario le baja una cantidad enorme, resulta que no permiten acceder a ningún tipo de acceso. Además de la informalidad, los sectores más vulnerables es gente que le cuesta meterse en el registro social de hogares. Vengo llegando ahora de una de las poblaciones más pobres de Puente Alto y la situación es esa: desempleo masivo, hacinamiento masivo, y sin embargo no llegan los paquetes porque no se pueden inscribir. Entonces creo que falta acá realismo para entender que este shock particular es un shock distinto, que no tiene que ver con una situación normal, amerita un tratamiento distinto, como lo han hecho todos los países desarrollados, que pusieron mucho menos condicionalidad que la que pone el gobierno actualmente. Y sobre esa condicionalidad, para complementar lo que te preguntaba Mirna, Guillermo, ¿cuál es la alternativa en el fondo? Porque se habla de 6.000 millones de dólares, ¿no?, en este segundo paquete del gobierno que plantea, a propósito también del alza del precio del cobre, ¿no? De ahí vienen los recursos. El ministro ha dicho también que va a ocupar parte de los fondos, de los ahorros que tenemos, pero que no va a endeudar al país, que no va a seguir endeudándolo. ¿De qué otra manera se podrían redistribuir un monto como ese, que es básicamente el 2% del PIB, Guillermo, o hay que agregar necesariamente más plata a ese fondo para ir en ayuda a la familia? Yo creo que desgraciadamente al final de esta pandemia va a haber una crisis fiscal a nivel planetario. No es un problema de Chile, es un problema planetario. Y yo creo que vamos a tener que recurrir a formas de reestructuración o de renegociación o de no sé qué de la deuda pública a nivel planetario. Esto ya se está discutiendo, no estoy diciendo nada nuevo, ¿no? Esto es una cosa que está en la discusión económica hoy día en Estados Unidos, en Inglaterra, en Francia, en Alemania. En todas partes es igual. La deuda norteamericana ya hace rato supera el 100% del Producto Interno Bruto. La deuda italiana está por el 150, 160, de la belga Japón, o de la japonesa. Tremendo. Entonces, yo diría, no se trata de ser relajado con la parte fiscal, porque nos ha costado mucho construir una reputación y tener recursos públicos, pero tampoco se trata de armar un paquete que sea, si tú quieres, ineficiente, porque al final del día hay que recordar que, al menos desde mi perspectiva, el primero y el segundo retiro de los fondos de pensiones están directamente ligados con esta incapacidad de los paquetes de ayuda de calmar la ansiedad de la población. Entonces, no es solo que el Estado se haya endeudado, sino que además las familias sacaron su ahorro previsional para financiar básicamente la pandemia. Entonces, acá el nivel de gasto ha sido un paquete súper ineficiente desde ese punto de vista. Desde el punto de vista del país, no solo el Estado ha gastado, Sí, es que, Guillermo, para también pedirle a Lisette que nos ayude a entender un poco desde la perspectiva de lo que tú has analizado, Lisette, cómo ves tú este paquete de ayuda, pero te quiero dar dos datos. Mira, uno, conversando esta mañana con el subsecretario de Hacienda, él decía, estamos haciendo el esfuerzo más grande que no ha hecho ningún país de América Latina. Estamos haciendo un esfuerzo que se compara con lo que hace Alemania hoy día. Primero 12.000 millones de dólares y ahora 6.000 millones de dólares, es decir, un total de 18.000 millones de dólares en ayudas del gobierno. En paralelo, te doy el caso de un ex agente de ISAPRE, es una persona que trabajaba para un ISAPRE, que dice, estuve un año sin trabajo, ahora gano 500.000 pesos y no califico para el bono clase media. Lisette. Bueno, después me voy a referir al tema de los montos totales, pero yo tiendo a coincidir con Guillermo en varias cosas y en otras tengo algunos matices. Yo creo que realmente esto aquí se persiste en insuficiencia para apoyar la situación de pandemia. Es decir, y te lo voy a decir después, te voy a dar ejemplos. Digamos, el tema de la hiperfocalización, de la hiperfragmentación. Si tú te metes a las páginas de Hacienda, hay como 80 cosas que marean a cualquier persona. Espérame, ¿estamos con algún problema con Lisette? Así, disculpa, digamos. Lisette. Sí, es que estamos con un poquito de problemas de comunicación. A ver si ahora lo logramos mejorar. Sí, ahí sí. Ya.
A ver, sí. Bueno, te decía que el gobierno persiste en el tema de la hiperfocalización, de la hiperfragmentación, de la insuficiencia para enfrentar la pandemia, digamos, y la persistencia del goteo. El virus no se focaliza. ¿Ah? El virus no tiene esa característica. Entonces tú no puedes cortar, como es el nuevo IFE, por etapas. De si estuvieron un día en cuarentena, si estuvieron 14 días en cuarentena esa comuna, si están en la fase de transición. Fíjate que solo en el IFE hay como 4 distintas instrumentos, digamos, de IFE, ¿ah? Según todas esas cosas. Eso es una brutalidad. ¿Ah? Perdona, Después, te el, interrumpo un segundo. Te interrumpo un sí, segundo, Lisette, porque al respecto, lo que dice, perdona, Sergio, solo para sí, precisar ese punto. pero, Al pero, respecto, pero, decía, sí, pero déjame decirte lo que decía al respecto el subsecretario de Hacienda, también para ti, Guillermo. Decía, pero no le podemos dar un bono universal a una persona que gana 6 millones de pesos o 10 millones de pesos. O sea, no es sí, correcto que alguien que no tiene esta vulnerabilidad reciba el bono. mira, pero puedes perfectamente al 60-80% de la población, porque aquí la gente que tiene ingresos altos son del último quintil, digamos. ¿Ah? Y realmente el resto está muy bajo y se le han reducido los ingresos, tiene familiares con ingresos menores y todo eso. Y a propósito del caso de Alemania, Alemania muy tempranamente llegó y le dio 10.000 euros por familia a toda la población, ¿te fijas? O en Nueva Zelanda también fueron tempranos, fueron oportunos. Ahora hay mucha venta de humo en esta cosa. Porque cuando tú hablas de un IFE de 100.000 por beneficiario, le descuentas todo, cualquier ingreso formal que hay. Entonces, en el fondo, lo que resultó, por ejemplo, en lo que dieron en enero y febrero, lo que dieron en octubre, es realmente de 44.000 a 49.000 por beneficiario. Entonces, porque está lleno de maña, de descuentos y de cosas. Entonces, el tema es que eso no es suficiente para las familias, porque tú lo que quieres, Lisette, digamos, las medidas económicas tienen que cuidar a la población y que reduzcan su movilidad. Las medidas sí. económicas tienen que apoyar efectivamente la superación de la crisis sanitaria. ¿Ah? Lisette, No hay déjame. posibilidades de Ujú. reactivar económicamente en serio el asunto si no superas la crisis sanitaria. ¿Y cuál es Entonces, la alternativa, Lisette, ahí para seguir lo mira, que estás planteando, ¿no? sí, yo Porque, creo que no están gastando lo suficiente, ok, especialmente en lo que son transferencias directas. ahora, Aquí, cuando se habla de 12.000, estás ujú, metiendo la depreciación instantánea que le diste a las grandes empresas, estás metiendo todo ese tipo de cosas. ¿Ah? claro, claro, claro. Y No llega a todas las personas realmente, directamente, claro. claro, las transferencias directas no Y pasaron de 6.000 o 8.000, que es lo mismo que estás planteando ahora. Si tú ves las transferencias directas de ese paquete son como 5.400 millones de dólares, el resto son incluye temas crédito también, pero tributarios, Lisette, sí, perdona, y, yo creo que y tanto tú como Guillermo, sí, no, perdón, termina. sí, y realmente no estás, digamos, eh, no tiene los órdenes de magnitud que se requiere para la situación. Fíjate que el año 2020 tuviste más o menos 35.000 millones de dólares que lo pusieron los trabajadores, ya sea por Sí, sus para sus ahorros, retiros, ¿no? ya Ujú. sea por el fondo de cesantía, porque el fondo de cesantía individual. Eh, este año no vas a tener eso, no vas a tener eso porque en el fondo ni siquiera si sacaras el 10% ya queda muy poco que rascar. Sí. Y Lisette, vas a y por tener, eso mismo,
Y por eso ¿Mm? mismo te quería preguntar a ti y extenderlo a Guillermo también, ¿no? Porque está claro, por ¿Mm? las respuestas de ustedes dos y por lo que se ve también, ¿no? En el debate ¿Mm? público, y por algo se está discutiendo un royalty nuevo y también un 10%, un ¿Mm? tercer retiro del 10%, incluso echarle ¿Mm? mano, ¿no? al seguro de cesantía. Si no son esas las alternativas, si es que no pasan en el Yo Congreso y creo, si es que efectivamente no se puede sacar plata de la AFP y del seguro de cesantía, el país puede endeudarse más, porque esa también es una discusión, sí, ¿no? En la medida que el claro. país más endeuda, sobrepasa el 40% de la deuda respecto al Producto ¿Mm? Interno Bruto, digamos que es el nivel en el que estamos hoy día. Hace algunos años estábamos en niveles muy bajos, ¿no? 10%, ¿Mm? 11%, 12%. Hoy día hemos escalado a esto, dada la crisis. Tenemos más espacio para seguir endeudando. ¿Y qué provoca eso? Sí, Que el país se endeude. Muchos economistas mira, hablan de que si el país se endeuda más, trae otros efectos colaterales que perjudican también a la economía. Te hago esta pregunta a ti, pero también extensiva a Guillermo, a ver si Guillermo luego puede sí, complementar mira, yo eso. ahí vienen un poco los matices con quizás con Guillermo y quizás no tanto, ¿ah? Pero el país tiene espacio para endeudarse. En el fondo, de todos los países, nosotros somos los con menor nivel de deuda. ¿Ah? Y digamos, a nivel latinoamericano y todo eso. Tenemos espacio para endeudarnos. Inclusive, esto lo plantean financiar con los fondos soberanos. Yo creo que eso es una decisión de tasa de interés, ¿ah? Porque no necesariamente debiera de financiarse con los fondos soberanos, porque a lo mejor nos conviene más endeudamiento Claro. externo, habría que saber, habría que ver eso. ¿Ah? Pero que tiene espacio. Están todos endeudándose, se han endeudado mucho. Eh, claro que hay un servicio de la deuda que hay que asumir después para adelante y se lo estamos dejando no solo a nuestra generación, sino a generaciones futuras. Pero Y tenemos que hacer una sí, reforma tributaria, eso es clarísimo, digamos, para esa es la enfrentar todo solución. esto. Entiendo. Guillermo, esa es la solución, una reforma tributaria más agresiva, si se quiere, para poder endeudar más al país y atraer más recursos para no seguir echando mano, ¿no? A la AFP, digamos que es la plata de los trabajadores y trabajadoras, o el seguro de cesantía, que ya. Yo no me explico bien Mm. la propuesta de Lavín, ¿no? Que porque en el fondo ya se ha ocupado bastante el seguro de cesantía. Entonces no tengo muy claro si hay fondos como para poder hacer otro Hay retiro fondos desde en el ahí. seguro de cesantía, pero son de los trabajadores, es igual que el tema de las AFP. ¿No? Claro, pero se ocupó Hay para 12 mil millones para el Sí, ahí. empleo también. Sí, Guillermo. Mm. pero Guillermo, porque acá, Guillermo, tú ahí, para que nos des un punto, ¿no? Porque tú hablas de que esta política social actual de chilena tiene un tema, que es la que se caracteriza por esta excesiva focalización. Te pregunto, ¿tú sientes Excesivo. que aquí está viendo, si se sigue persistiendo en esa excesiva Siento, focalización? sí, ¿O exacto. reconoces que el gobierno está ampliando un poco el universo? La respuesta, quizás lo están tratando de hacer, pero no les resulta mucho porque No se escucha. Ahora sí, sí. ¿sí? ¿Ahí sí? ¿Ahí sí se oye? Ahí Ahí sí se te escuchamos Ahí escucha. bien. sí, ahí sí, ahí Ya, sí. Sí. estaba tapando. Oye, mira, quizás lo están intentando, pero no se les nota mucho, porque la misma respuesta que te dio el subsecretario, yo la encuentro un poco exagerada. Yo me paseo por La Pintana y honestamente no creo que nadie gane 8 millones de pesos en La Pintana mensual. Mm. Entonces, la Le verdad es podría que tú llegar, podrías hacer, perdona, pero le podría llegar el bono de 500.000 a una persona que gana 7 millones, 8 millones de pesos, que es lo que él sí, dice, que se puede por eso, sí, generar esa sí, distorsión. podría ser, yo no lo descarto, pero lo que te digo es que hay formas en que uno puede hacer más eficiente el proceso. Yo te digo, andar pidiendo una forma de focalización muy burocrática como la actual, creo que no se condice con los tiempos. Si el problema es que una persona de 7 millones de pesos no reciba ningún tipo de bono, entonces hagamos ese ejercicio de focalización en Al Vitacura, en revés. Las Condes, en La Reina, en donde hay gente que gana esos niveles de ingresos. Pero honestamente, si es que si es que en La Pintana hay 2, 3 o 20 personas que ganan eso, yo creo que es mucho más caro para la sociedad hacer esta focalización en La Pintana que lo que se ahorra el país por evitar que 7 personas lleguen a ese monto. Estoy inventando los números porque no sé cuánta gente en La Pintana gana más de 7 millones, pero no creo que sea mucha. Entonces yo creo que hay formas en que esto puede ser mucho más eficiente. Ahora, respecto a la deuda,
Yo creo que el punto es que las tasas de interés a nivel internacional, hoy no tanto, pero hace un año atrás eran extraordinariamente bajas. Extraordinariamente bajas. Entonces, como dice Lisette, no tiene ningún sentido haber gastado fondos soberanos, pues ya se gastaron una parte de los fondos soberanos para no endeudar más al país. Y al final, lo que importa es la deuda neta. Ya sea yo aumento mi deuda o disminuyo mis activos, el efecto patrimonial es igual. Y lo que se hizo acá Ujú. fue reducir un activo que es escaso, que nos ha costado mucho construir, por no emitir deuda en el momento en que la deuda era la más barata. Entonces, yo creo que ahí hubo un error y espero que no se siga replicando, porque honestamente los activos internacionales de Chile son un activo escaso, le cuesta acumularlo, mientras que la situación de endeudamiento internacional, como decía yo al inicio, es planetaria. Vamos a tener que encontrar alguna forma que todos los países puedan arreglar su situación fiscal. Entonces yo no gastaría un peso de fondo soberano, todo tiene que ser endeudamiento y tampoco gastaría más fondos de pensiones porque el responsable de financiar esta pandemia es el fisco, no son las personas. ¿Qué opinas tú ahí, Exacto. Lisette? Estoy totalmente de acuerdo con lo que plantea, con lo que plantea Guillermo. Realmente, es decir, lo más conveniente, esta es una situación de fuerza mayor y el Estado en situaciones de fuerza mayor tiene que responder y proteger. Por lo tanto, tiene que resolver estos temas, es decir, son riesgos sistémicos. No es bueno que se los haga Ujú. pagar a los trabajadores, ¿te fijas? Suponte, Sí, el seguro de cesantía está previsto para situaciones normales, especialmente el fondo individual del trabajador, no para riesgos sistémicos. Entonces, en ese sentido, tiene que abordarlo y tendrá que sí. endeudarse más, nomás, para que podamos Oye, superar y enfrentar eh, posteriormente la deja, reactivación. déjame agregar una sola cosita porque desgraciadamente yo ya llegué al lugar de mi cabildo y la gente ya está esperando acá, entonces tengo que dejarlo. Quiero decir una sola cosa. Yo creo que ya va a llegar el momento en que tengamos que hacer me están llamando, en que tenga que hacer un segundito, mira, déjame decir una sola cosa. Ábreme, estoy afuera de tu casa. Eh, Esto es la ya modernidad llegará total, el ¿ah? momento. Esto está en los nuevos tiempos. Ya llegará el momento en que habrá que discutir la reforma tributaria. Yo no soy partidario de discutir la reforma tributaria ahora, por la sencilla razón de que Mm. además viene un proceso constituyente que tiene una carga de potencial gasto fiscal tan grande que yo creo que es mucho mejor que esperemos a que esto ocurra, a que se zanjen porque también va a ser importante para el crecimiento económico, que se zanjen incertidumbres importantes que todavía están abiertas. Entonces, antes de hablar de reforma tributaria y subir impuestos, yo haría exactamente esto, esperar a que el proceso constituyente termine. Hay que financiar esto fundamentalmente con deuda, con eficiencia en el gasto, y esa es básicamente la única alternativa que veo viable. Y ya los impuestos los discutiremos después, una vez que hayamos zanjado exactamente cuál es los gastos que va a tener que financiar permanentemente el Estado. Bien, Guillermo Larraín, te Sí, agradecemos en, haber estado con en nosotros ese y sentido, aprovechamos de despedirlo antes. Disculpe, Lisette, nos quedamos contigo, ya, me parece que Guillermo se sí, tiene que ir ya. ya. Sí, Pero nos quedamos disculpen, ¿eh? contigo, Muchas Lisette. gracias. Chao, Sí, gracias sí. Guillermo. Gracias, no, pero súper, Un abrazo. súper bien sí, tu aporte. Muchas gracias, Guillermo. Ya. Nos sí, vemos, que gracias. te vaya bien en el cabildo. Ya, gracias. Y que estos temas se discutan en la Constitución, si es que sale ahí electo Sí, Guillermo. sí, sí, Eh, sí, Son relevantes, ¿no? Lisette, sí, déjame, sí. antes de poder darte la palabra, preguntarte también si es que se echa de menos acá una profundidad mayor, no solo en la ayuda a las personas, ¿no? Que es lo que hemos estado acá conversando y que ustedes han puesto ahí los puntos, sino también una ayuda específica, especial y más fuerte de lo que se ha planteado hacia las pequeñas y medianas empresas, ¿no? Que son las que están Sí, sufriendo también esta sí, pandemia sí, y que sí, son producto también de las personas sí. de calle, ¿no? Las pymes son básicamente negocios familiares, negocios de personas de clase media, qué sé yo. Sí, muy buena tu pregunta. Yo antes quiero terminar algo de lo que dijo Guillermo, y me meto al tema PYME.
Mira, yo creo que en la Constitución un tema muy de fondo es el tema de derechos sociales garantizados. Y creo que eso va a dar pautas de quizás un calendario en materia tributaria, de ingresos tributarios que vamos a tener que ir viendo en el tiempo. En ese sentido coincido mucho con él que la discusión constitucional es clave en todo en tirar líneas, digamos, sobre el tema tributario. Y que en estos momentos tenemos que manejarnos, yo pienso que con endeudamiento, no con fondos soberanos. Respecto a las pymes, mira, respecto a las pymes se plantean una serie de medidas. Uno, la condonación de intereses y multas en los impuestos fiscales y territoriales. Pero justamente, de nuevo, la letra chica es para, es para los que pagan al contado el 90%. Les cuentan el 90% si pagan al contado. Y justamente estamos con problemas, las pymes están con problemas, entonces es muy loco eso. ¿Ah? Después, hay un tema que era muy demandado por las pymes, que es el tema de las patentes comerciales y de alcoholes. ¿Ah? Y bueno, aquí en este paquete lo prorrogan un semestre al próximo año. Pero aquí está el tema, es decir, yo aquí iría directamente a condonación, por lo menos a sectores y por lo menos a tamaños de empresa. Y mira, las empresas no están, estos son derechos para poder funcionar y derechos para poder vender alcohol. No están haciendo ninguna de las dos cosas, muchos de ellos. La gastronomía está con unos aforos increíbles, el turismo, las actividades culturales y todas esas cuestiones. Por lo tanto, admite a lo menos una mirada sectorial, y yo diría de condonación. Lo otro es que hay que reponerle a las municipalidades, porque el gobierno central dice ya, prorroguen, pero los pobres municipios están haciendo la fuerza en toda esta cuestión. Entonces, no viene ninguna partida para los municipios para aliviarle esa situación. No hay una compensación por la prórroga, y más sería aún si hubiese condonación, que es a mi juicio lo que debiera haber. Después está el Claro. tema de, si quieres No, hacer una siempre, pregunta entre medio no, o termino te voy de... siguiendo, te voy siguiendo, te Sí, iba siguiendo, porque estaba encadenando, ¿no? Las cosas que en el fondo faltan, en las que el sí, gobierno debiese profundizar, ¿no? En ayuda tanto claro. en las personas, en las pymes y también en los gobiernos locales, que son las municipalidades. Sí, después está el otro tema, dice postergar en 3 cuotas el servicio de los créditos que se dieron con el FOGAPE, en el Fondo del Banco de Estado. Claro, claro. Tres cuotas es nada en estos momentos, porque para algunos sectores, por eso esto admite mirada sectorial. Algunos sectores eso es muy, muy poco, porque no van a tener normalizada la actividad. Entonces, es muy complejo eso. Y el otro es Sí, que no hay una buena solución, no hay una buena solución para lo que es microempresa, que son como 2 millones, 1 millón formal y otro millón informal, digamos, a la cual la banca no ha llegado, no ha llegado. y- Y ahí hay mucho emprendimiento en estos momentos. Mucha gente para parar la olla y para un montón de cosas está emprendiendo nuevas cosas, especialmente mucho en la claro. cosa logística y todo eso. Y Movilidad, claro, entonces sí. ya, claro, y ahí realmente hay una carencia total y recién y Lisette, aumentan muy poquito algunos subsidios directos, lo que es totalmente insuficiente. Entonces yo te diría, en términos de realismo con este segmento, que yo, mira, la mediana empresa con el FOGAPE está relativamente servida. Yo claro. te diría que en general los elegibles
están, digamos, fueron admitidos y lograron crédito y todas las cuestiones. Sí, Pero sí, la sí. pequeña y particularmente la microempresa es un desastre y es mucha gente que funciona ahí. Claro, y ¿Mm? es donde más se destruye empleo y provoca más Mira, problemas, ¿no? Económicos. el 80% del empleo perdido es en empresas bajo 50 trabajadores y el 61% del empleo perdido es bajo 10 trabajadores. Entonces Sí, ahí se sí. concentra el problema, ahí hay como 130.000 empresas formales que cerraron, ¿ah? Que es muy Se han grave. recuperado algunos empleos, pero hay que recordar que se perdieron 2 millones de empleos Claro. producto de la crudeza de la pandemia. Lisette, Mm. y ya estamos en el tiempo, quisiera agradecerte por haber estado estos minutos con nosotros, habernos ayudado a entendernos este nuevo paquete del gobierno, lo que falta, lo que todavía falta profundizarnos en las ayudas necesarias para combatir esta pandemia. Muchas gracias por haber estado junto a Mirna y conmigo en Gracias, Punto de Lisette. Encuentro, Lisette. Muchas gracias, Ok, Lisette, por ha ayudarnos sido, también. ha sido un gusto, ¿ah? Un placer. Gracias a Ojalá, ti, que estés bien. ojalá mejore todo esto, ¿ah? Y Gracias. digamos, cuidémonos, ¿ah? Que está Sí, eso es muy lo principal, fuerte ¿no? la Muchas pandemia. gracias, Mirna. Sí. Sí, ya, chao. Chao, chao. Muchas gracias, Lisette. Chao, que estés muy bien. Oye, Sergio, bueno, a ver, yo creo que vamos haciendo también una recapitulación de los últimos temas de la semana, por supuesto. Eh, Fíjate que hoy día se produjo un encuentro importante en la Cámara de Diputadas y Diputados entre la doctora Isquia Siches, presidenta del Colegio Médico, y el ministro de Salud, Enrique París, ¿no? Porque recordemos que esto ocurre después de las declaraciones que hiciera la doctora Siches cuando ahí emitió estos La cosa nostra, ¿no? El epítetos, ¿no? podcast. Claro, Claro. de infelices, ¿no? Y que luego le significaron tener que sacar una declaración pública, en fin, ¿no? Pero te lo Sí. cuento, esto, declaración pública señalando que se había equivocado, que pedía disculpas por los errores cometidos, ¿no es cierto?, en el uso de las palabras. Sin embargo, fíjate que hoy día la relación ahí entre el gobierno, o sea, entre el ministro y ella fue bastante tensa para los que estaban reporteando, ¿verdad?, en esos momentos, porque efectivamente la doctora Siches insiste en que los permisos de vacaciones, la falta de comunicación clara respecto del plan paso a paso, bueno, todo aquello ha sido parte de los factores que han llevado a esta suerte de descontrol, ¿no es cierto?, de la pandemia, con un 95% de camas UCI, con apenas 170 y algo, ¿no?, de camas disponibles en este minuto a nivel nacional, cuando ya no puedes simplemente decir voy a trasladar un paciente a una región X. Cuando partió la pandemia esa era la realidad, partió en la región metropolitana y tenían la posibilidad de enviar un paciente, ¿verdad?, hacia hacia otro hospital, hacia la red pública, pero a lo largo del país. Bueno, eso hoy día no puede ser. No puede ser posible porque la red pública está saturadísima. Entonces, esto es súper importante señalarlo porque esto es lo que está en la base, ¿no?, de una situación social de mucha tensión, donde hay mucha incertidumbre, donde toda la incertidumbre generada por la posibilidad cierta de que puedes perder la vida. Es decir, ya vamos a llegar a más de casi 30.000 muertos, si sumamos los casos confirmados, 22.000, El DEIS. más los casos Claro. sospechosos y probables, claro. Entonces, esta incertidumbre, esta sensación terrible que tiene la gente de decir, ¿cómo llego a fin de mes? ¿Cómo pago mis gastos esenciales? ¿Cómo pago el dividendo de mi casa? ¿Cómo accedo a este bono? Y efectivamente ese acceder a este bono me permite no tener que pasar por un montón de obstáculos, ¿no?, que el mismo sistema me va poniendo, como lo que yo decía, ¿no?, de este trabajador de la ISAPRE que después de un año de cesantía tiene hoy día un ingreso de 500.000 pesos y me dice, ingreso y no puedo, y no puedo, y no puedo. Y eso, Sergio, creo que es algo que no podemos dejar de Sí. comentar. Sí, mira, bueno, déjame recordarle a todos los que nos están viendo que también estamos por las pantallas de Mundo TV. Vamos a tocar un último tema para cerrar el programa del día de hoy, pero antes nos vamos a un breve corte. Nos hemos olvidado de quienes más importan. Y por olvidar, las hemos puesto en riesgo en vez de protegerlas. Y los hemos abandonado. en vez de darles lo que necesitan.
Nos hemos olvidado de quienes debiesen ser nuestra prioridad. Las niñas, niños y adolescentes de Chile. En ellos está la semilla para una sociedad sana. Y en nosotros está la responsabilidad de tomar acción y saldar estas deudas con nuestra niñez en situación de vulnerabilidad. Llegó el momento de mirarles, de ponerles la atención y la dedicación que se merecen. Son tiempos difíciles. Y por mucho tiempo pensamos que no se podía hacer nada. Pero hoy descubrimos que sí podemos. Podemos cambiar esta realidad. El primer paso es este, recordar que están ahí. Y que no pueden seguir esperando. O dejarán de ser niños. El siguiente paso es acogerlos. Y para eso estamos acá. Ahí ya estamos de vuelta, Mirna. Lo que tú decías es fundamental, ¿no? Y por eso también quisimos traer hoy día a dos personas vinculadas a la economía, con mucha experiencia en la economía, para que pudiésemos transitar entre los problemas sanitarios que hoy día nos azotan fuertemente, ¿no? Estábamos nuevamente en torno a los 5.000 casos, casi 30.000 personas fallecidas lamentablemente, más allá de que existan 5 millones de personas vacunadas, ¿no? También están los problemas sociales derivados de estas cuarentenas que se están aplicando y los conflictos que se han desatado entre el Colegio Médico, el principal referente de salud en Chile, digamos, en términos gremiales, y el gobierno y las medidas que ha venido aplicando. Pero no solamente esas han sido las noticias que han movido esta semana, ¿no? Y que le han puesto problemas al gobierno de alguna u otra forma. Hay un caso, Mirna, que apareció a propósito de un conflicto entre la industria de los casinos, ¿no? Que es básicamente el caso Enjoy, ¿no? Y a propósito de una denuncia que hizo la periodista Alejandra Matus en un programa en televisión, ¿no? En la red específicamente. Y este es un conflicto que yo quería tocar hoy día, ¿no? Contigo, porque me parece que es fundamental para entender un poco los conflictos de interés que no han desaparecido en el país, específicamente en el gobierno, pero también las medidas que se van aplicando en medio de la pandemia que no pareciera que fueran de igual forma para todas las empresas. Lo principal que se critica en el caso Enjoy, ¿no? Es que habrían intereses económicos comprometidos del mismísimo presidente Sebastián Piñera en dicha empresa y que por lo tanto él la habría favorecido con un par de decretos que permitieron que no quebrara. Porque hay que recordar que Enjoy viene de una crisis financiera más o menos grande, algo así como 500, 450 millones de dólares en deuda, Mirna, ¿no? Que la llevaron a solicitar su quiebra en Estados Unidos y también un proceso de quiebra acá en Chile. El problema era que Enjoy tenía comprometido la construcción de 4 casinos, Mirna, que se había adjudicado en 2018. En junio de 2018 se había adjudicado la ampliación o reconstrucción de 4 casinos, entre ellos el de Pucón y el de Viña del Mar, ¿no? El casino de Viña del Mar es el más insigne, el más conocido por todos ustedes seguramente. Cayó la pandemia y Enjoy pidió prórrogas. Se le dio la primera prórroga en septiembre para que no terminara la construcción de estos casinos, no las remodelaciones de estos casinos y no se hicieran esas inversiones producto de la pandemia. Y luego en el verano de este año se les dio una segunda prórroga firmada por un decreto del mismo presidente Sebastián Piñera. ¿Cuál es el problema de esto? Es que si esas prórrogas no hubiesen existido, probablemente Enjoy hubiese tenido que enfrentar la pandemia como cualquier otra empresa, ¿no? Con todos los líos y problemas económicos que han derivado en otras empresas. Y por lo tanto, lo más probable es que Enjoy hubiese quebrado y esas boletas de garantía que habían respaldando las inversiones de Enjoy las hubiesen tenido que asumir 2 empresas, básicamente, Mirna, Moneda Asset Management y BTG Pactual, que es una administradora de fondos, banco de inversión, corredora de bolsa también. Esas empresas, de alguna manera, están ligadas al presidente, porque son 2 de las 4 que le manejan el fideicomiso ciego, ¿no? Y es ahí donde se produce cierto conflicto de interés, además de mencionar la vieja relación de la familia Martínez, la que era controladora de Casino Enjoy, con la familia Piñera, ¿no? Se hablaba de una triada en los 90 cuando la familia Martínez, junto a la familia Cueto y la familia Piñera hacían distintos tipos de negocios. Ellos se conocen de los años 70, de los padres, ¿no? De todas estas familias cuando trabajaban ahí en el barrio Mata en el negocio del cuero. Luego derivan a Casino Enjoy, derivan a Bancar y derivan a LATAM Airlines también. El ministro Belloli, y con esto termino, Mirna, salió a decir el otro día, para aclarar las dudas en torno a este caso, que el presidente Piñera
no tuvo, no tiene, ni tendrá relación con Casino Enjoy. Yo me pregunto, y ese es el tema en cuestión, ¿cómo sabe el ministro Bellolio que el presidente no tiene intereses económicos comprometidos en Enjoy si la fortuna del presidente está en un fideicomiso ciego del cual nadie puede tener información? O el ministro Bellolio tiene información, lo cual sería claramente una infracción, digamos, o no está faltando la verdad. Y ese es un tema que sí da para investigar y eso es lo que se tiene que resolver, yo creo, y va a dar mucho que hablar en los próximos días, Mirna. Sí, eso de todas maneras me parece que ha sido una de las mejores investigaciones, ¿no?, que se han conocido periodísticamente, yo te diría que en un tiempo vasto, porque de alguna forma yo creo que sitúa a la prensa en el rol que le corresponde, que es el rol de fiscalizar a los poderes del Estado. Y eso implica, ¿no es cierto?, desde la primera autoridad de la República, como es el presidente Sebastián Piñera, hasta el último funcionario público del país. Lo importante en este caso es transparentar y despejar. Evidentemente que el vocero de gobierno no tiene, ni siquiera el propio presidente tiene cómo saber si efectivamente no, acá se puede decir que no hay nada, que no hay ninguna posibilidad de relación ni de interés, ¿no es cierto?, entre el presidente Sebastián Piñera y Enjoy, porque precisamente estamos hablando de un fideicomiso ciego, a menos que fuera tuerto, de verdad, o fuera de otra, digamos, no fuera lo suficientemente, no estuviera lo suficientemente bloqueado, ¿no?, para impedir aquello. Por lo tanto, creo que acá se instalan una serie de preguntas, como este famoso decreto 77, que termina, ¿no es cierto?, favoreciendo a una empresa que está en una condición digamos, no complicada, sino que francamente desastrosa desde el punto de vista financiero y que, tal como se ha dicho, no es producto necesariamente de la pandemia, si bien la pandemia agrava su situación, sino que esta es una empresa que ya venía con problemas desde el 2018 en adelante, incluso antes. Por lo tanto, la pregunta que hay que hacerse acá es la siguiente: ¿se habría firmado el mismo decreto, en este caso 77, para favorecer a otra empresa del país? Y te lo digo derechamente porque la Superintendencia de Casinos no es una entidad autónoma. La Superintendencia de Casinos es una entidad que pertenece al Ministerio de Hacienda. El Ministerio de Hacienda, a su vez, está administrado por un ministro que ha sido designado por el presidente de la República. Por lo tanto, esta es una decisión del presidente Sebastián Piñera. Aquí nos está diciendo que el presidente Sebastián Piñera actuó, ¿no es cierto?, conociendo y en conocimiento de todos los elementos que relacionan a las empresas que administran sus fondos con la empresa Enjoy, si bien hay una relación indirecta o directa, de acuerdo a lo que ha dicho esta propia investigación. Pero parece importante que la autoridad, el Ejecutivo y, por supuesto, el vocero de gobierno admita que es una pregunta razonable que hay que hacerse en una democracia como la que nosotros vivimos. No sé si queda un tiempito, Sergio, para poder agregar otro tema más. Unos minutitos. Solamente agregarte a este tema de Enjoy que Contraloría ya debiese estar investigando, porque hubo una comisión investigadora en el Congreso en el que se determinaron varias irregularidades, no ligadas a esto específicamente, pero sí, ¿no?, que muy emparentadas, y se enviaron los antecedentes entonces a Contraloría, a la Comisión para el Mercado Financiero, y algunos diputados hablan de eventualmente que se abra algún caso en la Fiscalía, es decir, de corte penal. Vamos a estar atentos a eso y le vamos a estar comentando evidentemente qué es lo que sucede. Mirna, por favor. De todas maneras, y yo para cerrarte la semana, digamos, no, bueno, hoy día sabemos que se ha aprobado en la Cámara de Diputadas y Diputados, ¿no es cierto?, un proyecto de ley de royalty minero, tanto para el cobre como para el litio. Un proyecto de ley que lo que pretende, ¿no es cierto?, es que las mineras que están instaladas en nuestro país paguen más impuestos. ¿Cuál es el punto? Que quiero dejarlo extremadamente claro porque también puede prestarse a confusión. De las 16 grandes compañías que operan en el país, ustedes saben que prácticamente la mayoría, si no todas, tienen lo que se llama un contrato de invariabilidad tributaria. ¿Qué significa esto? Que estos contratos rigen por lo menos hasta el año 2025 en algunos casos, es decir, 3-4 años más, o hasta el 2032. Hay algunas, muy pocas, cuyos contratos podrían estar cerca de vencer. ¿Pero por qué digo esto? Porque esta ley, que tiene un súper propósito, que efectivamente la minería en Chile pague lo que tiene que pagar y no se siga, ¿no es cierto?, digamos, tributando en relación además a las enormes ganancias que tienen
estas compañías, esta ley en particular no aplicaría, dado esta realidad, ¿no es cierto?, que estoy describiendo, para las empresas que están actualmente operando. O sea, esto opera para las nuevas empresas que se integren o si tú quieres abrir un nuevo proyecto minero. Y quiero cerrar, porque esto es largo, solamente señalar que donde hoy día más se está pagando menos impuestos, porque no es correcto decir evadir, pero sí se paga menos impuestos, es en lo que se llama el gasto necesario para producir renta, que es un ítem donde las mineras, que es un concepto, quiero decir, que aprovechan las mineras para pagar menos impuestos. También en lo que se llama la depreciación acelerada, ¿no es cierto?, que es un tema que se ha discutido largamente, porque, para ponerlo en un ejemplo súper simple, si una máquina tiene una vida útil de 5 o 6 años, resulta que en este país las mineras muchas veces, máquinas que son obviamente millonarias en su costo, hacen que esa depreciación al 100% acabe al primer año de uso de la máquina. ¿Y eso qué significa? Descontar impuestos. Todo lo que les estoy hablando significa que tú descuentas impuestos. Este es un tema mucho más complejo, solo quiero decir que es una discusión. Sí, y es una discusión. Quería agregar que hoy día hubo un debate fuerte sobre lo que estabas planteando respecto de cómo estas mineras llegan a pagar menos impuestos, estas grandes mineras, ¿no? Es efectivo lo que dice Mirna respecto de que tienen muchas de ellas invariabilidad tributaria, que fue lo que se planteó en el gobierno de Ricardo Lagos. Yo no sé si se acuerdan, ¿no? Pero en el gobierno de Ricardo Lagos fue cuando se creó este primer royalty, ¿no? Un primer royalty que ponía un impuesto de acuerdo al precio del cobre. Entonces, cuando estaba el precio del cobre más alto, se pagaba más impuesto. Cuando bajaba el precio del cobre, se pagaba menos impuesto. Incluso habían algunas empresas que cuando daban pérdidas no pagaban impuestos. Bueno, ahora se está hablando de un segundo impuesto, ¿no? Que ya tiene reserva de constitucionalidad a todo esto, Mirna, porque el gobierno ya dijo, esto es la creación de un nuevo impuesto y eso no es permitido por la Constitución, por lo tanto, eso implica que muy probablemente, si se aprueba esta ley, el gobierno la lleva al Tribunal Constitucional para que no se transforme en ley. Correcto, no le corresponde al Parlamento, sino que es una prerrogativa del Ejecutivo. Pero dice el gobierno, solo decir, claro, pero hay que ver, porque lo mismo operaba respecto del tercer retiro, del segundo retiro y del primer retiro, de los primeros 2 retiros. Solo para cerrarte, la información respecto de qué empresas están acogidas a esta invariabilidad tributaria no es pública, a diferencia de lo que pasa, por ejemplo, en Perú. No es pública, no se conoce, no hay transparencia al respecto. Entonces es muy difícil porque tú estás hablando de una situación que está en una nebulosa. Lo importante, lo que está claro y lo que no hay que perderse por un segundo es que existe consenso en nuestro país de que las empresas mineras tienen que pagar más impuestos. Tienen que pagar impuestos las empresas que además explotan nuestros recursos naturales. Yo creo que con eso por lo menos dejamos planteadas varias inquietudes, varios temas y por supuesto, bien, hay mucho paño que cortar todavía. Claro, se tiene que revisar un montón de temas, ¿no? El endeudamiento que hacen con empresas relacionadas, por lo tanto después empiezan a pagarle, ¿no? Los intereses por esa deuda que generan, eso lo meten dentro de su contabilidad, por lo tanto le dicen a impuestos internos que están ganando menos plata y por lo mismo pagan menos impuestos, ¿no? Eso hoy día se discutió también en el Congreso, fue un debate entre diputados, diputadas y la SUNAMI, ¿no? Que es una de las organizaciones que reúne a las grandes, junto al Consejo Minero, a la grande minera, ¿no? Se dijo incluso ahí, si eso efectivamente está pasando, que se denuncie. Bueno, ahí hoy día hubo el primer conato entre políticos y mineros y gente que representa, ¿no? a la industria y lo más probable sí es que este impuesto avance. Ahora, las condiciones en que se va a aprobar ya es un tema distinto. Está el tema de la invariabilidad tributaria, que fue la monedita de cambio que se ocupó en el gobierno de Lagos, no para poner el impuesto, se hizo el impuesto, pero a cambio invariabilidad tributaria. No vaya a ser que en esta actual discusión, Mirna, pase lo mismo y se tenga que ofrecer nuevamente una monedita de cambio para instalar un impuesto que te inmovilice durante 20, 25 años más. Ya, pues se nos acabó nuestro programa de hoy, pues Sergio, yo creo que tratamos de abordar los temas que también importan. ¿Saben qué? Importan al bolsillo de las personas, porque eso es, esta pandemia, eso es lo que nos ha dejado, ¿no? Una profundización de la pobreza, la CEPAL lo ha calculado, ha aumentado la pobreza, ha aumentado la desigualdad, y esto que vamos a vivir en estos días, que son estas 42 comunas en cuarentena, van a tener un impacto directo, ¿no es cierto?, en el empleo, en las pymes, tal como conversábamos, ¿no? Así es que ojalá que más temprano que tarde podamos salir de esta pesadilla llamada pandemia COVID-19.
Sergio, yo me despido y te doy las gracias también por haber estado con nosotros también y conmigo en esta conversación junto a dos destacadísimos economistas. Sí, Mirna, solamente agregar que la próxima semana, ¿no? Se va a estar hablando mucho del tema del Sename. Todos sabemos lo que sucedió ayer, digamos, y va a ser un tema que de todas formas nosotros vamos a tratar en el próximo programa y en los que vengan también, ¿no? Porque es un tema de primera relevancia para el país. Los niños y las niñas siempre tienen que estar primero. Es toda una campaña política, digamos, pero más allá de eso es lo que realmente debiese pasar por el país. Y también la discusión sobre un eventual tercer retiro, ¿no? Porque está caliente ese tema, está en debate público a propósito de las ayudas que al parecer hay consenso en que no son suficientes las ayudas que ha establecido el gobierno. Así que los dejamos con eso y invitados para el próximo miércoles, a esta misma horaria por las pantallas de Mundo TV también, Mirna. De todas maneras, un abrazo a todos ustedes y gracias por haber estado con nosotros. Chao, chao.